Bien, seguimos con la cuarta parte de la acción de Nehemías. Estamos estudiando acerca de, no tanto de Nehemías, sino lo que Nehemías hizo, ¿eh? Por eso le llamo la acción de Nehemías. Y es el contexto, es cuando ya pasaron los 70 años de cautiverio en Babilonia, como sabéis, profetizados por el profeta Jeremías, que dijo que iban a estar 70 años en cautividad y que luego iban a volver a Jerusalén. Y bueno, pues es lo que tiene que ver con el levantamiento de las murallas de Jerusalén, porque el templo empezaron a construirlo antes, un poquito antes, en tiempos de Esdras. Bueno, Esdras y Nehemías eran coetáneos, pero primero fue Esdras y luego Nehemías, enviado por Artajerjes, el emperador persa, ¿no? Porque Esdras fue enviado por Ciro, ¿sabéis, no? Pero bueno, sí, puede explicar muchas cosas, pero ya me voy a ir por las ramas y no quiero. Bueno, a ver, el punto histórico es este, que está Nehemías, que era el copero del rey y enviado por el rey, a instancias de sí mismo, es decir, de Nehemías, para supervisar el levantamiento del muro de Jerusalén. Y el muro era muy largo y muy sinuoso. Si ves un mapa de lo que era un plano de lo que era Jerusalén, entonces daba muchos recovecos y se necesitaba mucha gente que estuviera en todas las partes vigilando y levantando el muro. O sea, tenían que hacer las dos cosas. ¿Por qué? Porque tenían enemigos muy fuertes, ¿eh? Enemigos, los enemigos de Israel, que siempre han estado ahí, pues estaban también en ese tiempo ahí. Y justamente estamos estudiando acerca de las estrategias de combate, de. No, dame agua, por favor, sí, porque aquí queda muy poca y yo no sé si lo mismo tiene un problema. No quiero pasarme el resto de no sé qué. Bien, entonces con que esto queda en casa, hermanos, no pasa nada. Es doméstico, ¿eh? Bien, entonces estamos ahora viendo esto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la acción del enemigo? ¿Cuál fue la acción del enemigo? ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías y los suyos? ¿Cómo actuaron? ¿Cómo se defendieron? ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Porque la estrategia que vemos en Nehemías, del enemigo en el relato de Nehemías, es muy similar a cómo el enemigo nuestro espiritual actúa. Es muy similar. Y entonces, pues podemos aprender bastante. ¿Os acordáis el domingo aquel? No sé cuál fue, ¿el pasado fue? No, no el otro, es que ya he perdido la noción del tiempo. Que, que bueno, que el enemigo actuaba más fuerte cuando más la acción a favor de la obra de Dios levantaba a Nehemías. Es decir, cuando Nehemías se levantaba junto con los suyos más fuertemente, haciendo la obra, levantando el muro, estando ahí, que sería para nosotros la oración, ¿eh? La oración, ¿verdad? Porque ellos lo hacían físicamente, estaban levantando un muro físico, pero nosotros no levantamos un muro físico en este sentido, pero sí levantamos un muro espiritual, si lo quieres así, ¿no? A través de la oración. Cuanto más levantaban el muro espiritual, que físico quiere decir, ¿qué es lo que pasaba? Que el enemigo actuaba con más fuerza aún. Y entonces uno, claro, ¿para qué? Para desanimar. Porque dices, "Claro, si yo estoy levantando tanto, estoy haciendo tanto y el enemigo puede sobre mí, mejor no hago nada. ¿Entendéis? Mejor no hago nada y así pues tendremos paz. Bueno, eso es lo que el enemigo quiere, que tú tengas esa paz que es falsa, ¿no? Entonces, esto es una estrategia, una estratagema del enemigo que no queremos que eso ocurra, que nos ocurra a nosotros. Lo que queremos es entender cómo tenemos que proceder de manera que podamos hacer la voluntad de Dios. Porque no se trata tanto de vencer al enemigo, el enemigo está vencido, Cristo le venció, pero lo que se trata es de hacer la voluntad de Dios, que tiene que ver también, lógicamente, con vencer las estratagemas del enemigo, tirarlas por el suelo, también tiene que ver con eso, claro. Bueno, pues vamos ahí, ¿no? Vamos a ver una nueva estrategia, que es la estrategia de la infiltración. Gracias por el agua. Es la estrategia de la infiltración. Y veremos que el enemigo intenta destruir a través de la infiltración. Y si pensamos que eso es algo viejo, nos vamos a equivocar, eso es nuevo también. O nuevo y viejo. No solamente ocurrió entonces, también ocurre ahora. Y tenemos que saber cuál es esta táctica de manera que no seamos sorprendidos. Bueno, estamos en el versículo 11 de Isaías, Isaías, es por la costumbre, de Nehemías,
capítulo 4 creo que es, y nuestros enemigos dijeron exactamente, estamos en el capítulo 4 de Nehemías, si queréis ir ahí, versículo 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? Los enemigos dijeron, no sepan, o sea, no se enteren, ¿vale? No, no entiendan, no sepan, no lo vean, no sepan ni vean hasta que entremos en medio, o sea, cuando ya estemos en medio de ellos, entonces ya será tarde, ¿vale? Y bueno, los matemos, eso es lo que querían hacer. Bueno, ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo con nosotros? Destruirnos para siempre, ¿no? Es lo que quiere. Y hagamos cesar la obra, porque eso es también lo que quiere el enemigo, que cesemos la obra. Esta iglesia puede haber desaparecido hace mucho tiempo, muchas veces. Si está en pie es porque Dios quiere. Claro que Dios es el que sostiene su obra, es lógico, pero también Él quiere que nosotros participemos en ese sostenimiento, en esa obra. Esto se aplica a nivel comunal, o sea, a nivel de iglesia, y se aplica, por supuesto, a nivel individual. ¿Vale? ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Pues que tú te vayas metiendo en su territorio sin darte cuenta, te vas metiendo para destruirte espiritualmente, ¿no? A nivel de iglesia, pues ahora lo vamos a estar viendo, pero también algo parecido, ¿no? No se trata de ser conspiranoicos, como dicen por ahí, pero sí se trata de ser listos, de ser precavidos, de entender que el enemigo no es tonto y que va a seguir actuando y actuando porque para eso es el enemigo, si no, no sería el enemigo, claro. Y nosotros somos de Dios y estamos en la milicia de Dios. ¿Os acordáis que el domingo pasado estuvimos hablando sobre esto, ¿no? MacArthur escribe, que no es ningún tonto MacArthur, escribe, parte de la estrategia de la coalición enemiga era atemorizar e intimidar a los judíos, haciéndoles creer que su ejército podría pronto sorprenderlos con una fuerza abrumadora que los consumiría en el acto, ¿no? O sea, atemorizar e intimidar. Si os acordáis, hemos estado hablando de esto. O sea, atemorizar, o sea, la acción de causar miedo es del enemigo, siempre. Así que cuando tú sientas miedo, y es un miedo muchas veces que ni siquiera tiene sentido, es un miedo irracional, tantas veces, esto no es, de Dios no es, está claro que no, todo lo contrario, que a paz nos llamó Dios, ¿verdad? En todos los sentidos. Y tuyo tampoco es, porque tú no quieres tener miedo. ¿Quién quiere tener miedo? Un miedo irracional, un miedo que hace daño. Otra cosa es tener precaución, pero eso no es miedo. La precaución está bien, la prudencia está bien, pero el miedo es destructor. El miedo te destruye, porque lo que quiere justamente es engañarte, ¿no? El miedo es un tipo de engaño. Es un tipo de engaño el miedo, que te hace entender algo que no tiene por qué ser así. Pero claro, si le das cabida, ahí está, darle cabida, infiltración. Si le das cabida, ahí el enemigo toma ventaja. Mucho tiene que ver con la mente, pero mucho. Y tiene que ver también con el corazón. Por eso el corazón se resiente con los años. Miedos, temores, eh, eh, intimidación, porque claro, el miedo te intimida. ¿Te das cuenta, no? El miedo te intimida. Es una intimidación. Pues no es buena compañía, ¿verdad que no? Así que hay que pelear contra esto, pensamientos que no son de Dios, que no edifican, que combaten nuestra alma, pensamientos que combaten nuestra alma, es muy bien definido así, gracias Miguel, ¿vale? Pensamientos que combaten nuestra alma, hay que rechazarlos, porque Dios quiere que tengamos paz, ¿vale? Vale. Bueno, pues seguimos con la historia. Otra particularidad de la que vemos aquí, la conspiración del enemigo. El enemigo está formado por diferentes facciones y actúa a través de la infiltración. Los que pretendían infiltrarse lo pretendían haciéndose pasar por judíos. Y esto es lo que pasó con Nehemías y su gente. Bien, eso es lo que pasó entonces. Pretendían hacerse pasar por judíos.
Ahí estaban los judíos. Vamos a entender un poquito la película. Ahora estamos en el tema de Nehemías concretamente. Estaban levantando el muro. Habían levantado ya la mitad del muro. No está mal. Es un muro muy grande, muy largo, muy tortuoso, como ya dije antes. Lo podéis ver en los planos de Jerusalén, la Jerusalén antigua. Y ahí estaban levantando y cada uno estaba en lo suyo. A través de los pórticos iban de un sitio a otro, pasaban, volvían a entrar, volvían a salir, y ahí estaban levantando. Lo estaban haciendo rápidamente porque ellos entendían que, claro, que el enemigo podía venir y destruir, venía a destruir Jerusalén, tenía que levantar rápidamente el muro. En aquellos entonces el muro de las ciudades era lo más importante, era incluso más importante que la ciudad misma, porque si una ciudad no estaba bien amurallada, rápidamente la podían conquistar. Entonces, y el templo estaba ya levantado, el templo ya estaba levantado, por lo tanto, eh, era muy importante la celeridad, el hacer las cosas bien. Entonces estaban en lo suyo. Y lo último que podían pensar es que algunos se iban a meter ahí como si fueran ellos mismos y a saber qué. Esto es una lección para nosotros también. O sea, nosotros podemos pasar el día a día en nuestra cotidianidad, ¿no? Y pues como pensando que todo está bien, que ha salido el sol, está muy bien, eh, pero no percatarnos de lo que pueda pasar, porque estamos demasiado metidos en lo nuestro. Entonces el problema de estar demasiado metidos en lo nuestro, que el enemigo toma ventaja de eso también. Entonces hay que estar alerta, siempre alertas. Que no olvidemos que estamos en una guerra espiritual constante, que es una guerra sin cuartel, porque no estamos metidos en un sitio y ahí nos protegemos, que era el caso de aquellos judíos, ¿no? Nosotros no, nosotros tenemos que vivir el día a día, entrando, saliendo, yendo, viniendo, tal. O sea, no tenemos una ubicación que nos protege. ¿Cómo nos protegemos? Pues es muy importante ser perspicaces. No estoy diciendo que tenemos que ser, volvernos locos, ¿no? Y ver problemas por todos lados y tal, porque eso sería el otro extremo, pero sí tener los ojos abiertos, acostumbrarnos a ser policías. Tú ves las series de policíaca, ves los policías y cómo actúan, lo ven todo, cada detalle, ¿no? Ven esto, ven lo otro, se aperciben. ¿Por qué? Pues es su trabajo, ya lo sé. Pero nosotros, nuestro trabajo es apercibirnos de las cosas espirituales. Viene alguien y te viene con una gran sonrisa y tú te lo crees. ¿Mal? ¿Por qué te lo tienes que creer? Tienes que ser prudente. El Señor lo dijo, ser prudentes como palomas, ¿verdad? Ser prudente, porque no todo lo que aparenta ser es. Y el malo, que venga con malas intenciones, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? El que venga con malas intenciones no te va a decir, oye, yo soy malo y vengo con malas intenciones, ¿eh? No te lo va a decir. Entonces tú vas a tener que discernir. Gente que te pueda engañar, gente que te pueda hacer daño, gente que pueda... amigos, presuntos amigos, ¿no? Que luego son enemigos. En realidad yo he visto, yo he conocido esto, yo he tenido experiencias a lo largo de tantos años. ¿Eh? De gente que parecía tan amigable conmigo y tal, y luego al final no, lo que pretendían era otra cosa. Entonces, eso en el mundo natural, pero y en el mundo espiritual lo mismo, o sea, tenemos que discernir siempre, que no lo sabemos, vivimos en un mundo que es caótico, que es malvado, es un mundo malvado. Cuando estemos en el reino, hermanos, eso ya no será así, pero mientras estemos aquí, tenemos que tener las antenas bien puestas, porque ellos se hacían pasar por judíos. Aquí voy a hablar de algo que sí fue una experiencia que nosotros tuvimos hace tiempo y es una experiencia que están teniendo iglesias también. Muchas iglesias la están teniendo y no se dan cuenta porque viven inmersos en un espíritu buenista, que todo el mundo es bueno y todo el mundo es amable y todo el mundo y no van más allá. Justamente de eso estoy hablando, que no se puede ir así, que hay que ser amable con todo el mundo, pero al mismo tiempo viendo más allá. ¿Me entendéis? Amable pero viendo más allá, discerniendo, se llama discernimiento. No estamos acusando a nadie, pero tampoco estamos diciendo que todo el mundo es bueno, porque no lo sabemos. Y con que no lo sabemos, y estamos en una guerra espiritual, tenemos que discernir. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Eso es madurez también. Bueno, pues hoy en día está pasando eso en las iglesias, en las que sea en el seno eclesial escrito, el enemigo actúa de igual modo que los días de Nehemías. Vamos a ver, si allí pretendían hacer una infiltración, y de hecho la
Lo que pasa es que fue descubierta. Pretendían infiltrarse. ¿Pensáis que no va a ser así necesariamente hoy en día en las iglesias? ¿Que pueda haber gente del enemigo que se infiltre? Pues claro que sí, claro que sí. Porque ¿qué es lo que busca el enemigo? El enemigo, Satanás me refiero, el diablo. ¿Qué es lo que busca? La destrucción de las iglesias. ¿Cuál es el principal enemigo de Satanás aquí en la tierra? Nosotros, los cristianos. O sea, la gente del mundo son suyos. Los políticos son suyos. Los banqueros son suyos. Todo es suyo. El mundo entero está bajo el maligno. ¿No está escrito? Poco se predica esto, pero es la verdad. Claro que Dios es soberano, Dios es quien está arriba, es verdad, pero Dios está permitiendo que esto esté pasando porque está escrito. Sabemos que somos de Dios, nosotros sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Y Dios lo permite. Porque también lo dijo el Señor, aquí os envío en medio de lobos. ¿Verdad que lo dijo? Entonces, si eso pasaba en en los tiempos de Nehemías, que había esa incursión, esa infiltración, podemos esperar que ocurra también hoy en día en las iglesias y tenemos que discernir. ¿Vale? Pues de eso se trata, ¿no? No se trata de volverse loco, ni volverse paranoico, ni nada por el estilo, porque sería otro extremo. No se trata de desconfiar siempre en el sentido negativo, porque no, pero sí de ser pilas, de tener ojos. Que el Señor nos dé ojos espirituales para ver. Nos dé ojos espirituales para ver. Y ya está. Y desde luego nosotros, como actuamos a través de, principalmente y en primera instancia a través de la oración, porque la oración del justo puede mucho. Y lo que nosotros no podemos ver, Dios sí lo ve, Dios lo ve todo. Y nuestra oración tiene que ser, Señor, pon todo a la luz, pon todo a la luz. Amén. Porque eso es parte de nuestra guerra, de nuestra batalla diaria, de lo que, por eso somos la milicia de Cristo, ¿no? Desde luego os voy a decir una cosa, o sea, yo doy gracias a Dios por su misericordia de que esta iglesia, junto con las demás iglesias que puedan estar vivas, estemos aún de pie, porque humanamente eso ya no tendría que ser ya. Porque el enemigo, ya os digo la verdad, para el enemigo nosotros somos, para el diablo nosotros somos su verdadero enemigo, pero su enemigo radical, a nivel personal y a nivel corporacional, o sea, a nivel de iglesia, de familias, a nivel de congregación. El hecho de que esta iglesia esté tan unida, yo creo que esta iglesia está muy unida, hay un espíritu de Cristo sin ningún tipo de duda, y que a pesar de que somos como somos cada uno, con nuestros defectos y defectos, pues Dios está con nosotros, pero eso es un milagro, hermanos. Pero no quita eso que nosotros tenemos que hacer también nuestra parte, que es la de ser buenos policías de Cristo, en el buen sentido, ¿no? Vigilar que todo va bien, que nosotros hemos estado haciendo esto por años y años y años y años, y Dios nos ha librado de muchas cosas, pero hay que seguir haciéndolo. A veces hay tiempos de paz, ¿no? Y no pasa nada, porque Dios dice hasta aquí tienen que descansar, porque ya llevan un tiempo que no veas, ¿no? Pero luego Dios a veces dice, bueno, otra vez, ¿sabes? Y lo permite. ¿Por qué? Hombre, porque Dios también está tratando nuestras vidas a través de todas estas cosas, ¿vale? Así que, bueno, esto pasó en tiempos de Nehemías, la infiltración. O sea, eso es innegable, es algo que ocurrió y eso es un ejemplo para nosotros para hacer lo mismo que hizo Nehemías con los suyos, que ya lo iremos viendo, ¿no? Y en cuanto a esto, pues mira, la advertencia de los que saben y qué hacer con ello. Versículo 12, seguimos leyendo, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, no una ni dos, 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros.
¿Cuál es la explicación de esto? Los judíos de Nehemías fueron advertidos por otros judíos que, por vivir en medio de sus enemigos, sabían acerca de los planes de destrucción. Fueron ayudados. Nos tenemos que ayudar unos a otros. Esta es digamos, la enseñanza. Si tú ves a tu hermano que está en peligro de muerte, ¿verdad? Lo dice la palabra también, ¿no? Que está yendo mal, que tú tienes la responsabilidad de ir ahí y a ayudarle a que no avance en ese camino de destrucción. O si no es de destrucción, si es un mal camino, o una mala decisión, o lo que sea. O sea, lo que no podemos decir es por aquello de que con que cada uno elige, pues que cada uno haga de su capa un sayo. Bueno, esto hasta cierto punto es verdad, pero cuidado. O sea, también tenemos la responsabilidad de velar los unos por los otros. ¿Verdad? Ya cuando el hermano ya dice, mira, déjame en paz, eres muy pesado, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Vale, hasta ahí, ya no tienes más libertad tú de aconsejar o de estar ahí encima. Pero mientras de alguna manera te esté dando un poquito de libertad y de permiso, pues tienes que estar ahí e intentar apoyar, intentar que no siga por ese camino, por esa vereda la que sea que vaya mal. Somos responsables los unos de los otros. Esto es el cuerpo de Cristo. O sea, no somos creyentes individuales y ya está. Somos creyentes individuales, pero somos hermanos también. Por lo tanto, pertenecemos a una misma familia, que es la de Dios. Y tenemos que ayudarnos en ese sentido, ¿vale? Eso pasó a aquellos judíos que no estaban realmente levantando el muro, estaban diciéndoles a los judíos que se estaban levantando el muro, cuidado, porque el enemigo quiere ir por vosotros, ¿vale? Eso es lo que justamente de eso estamos hablando. Bueno, pues hay cristianos que conocen las artimañas del enemigo. En este mismo sentido, Dios les ha llevado a una situación de comprender el grado de ataque que existe y advierten al pueblo de Dios de esas mismas intrigas. Hay cristianos que tienen mucho más discernimiento que otros. Eso es un hecho. No todos tenemos los mismos dones. Bueno, pues los que tienen más discernimiento y pueden ver más son atalayas y tienen la obligación, la responsabilidad delante de Dios de decir las cosas, no callarse. No por decir, uy, no voy a decir nada porque entonces se va a volver contra mí. No seas cobarde. Tienes que decirlo. Decirlo con prudencia, decirlo en el contexto correcto, saber cómo decirlo y cuándo decirlo, etcétera. Pero hay que decirlo. O sea, lo que no puedes hacer es callarte por miedo. Eso no se puede hacer. ¿Eh? El miedo nunca nos tiene que llevar, tiene que ser un motivo para nosotros hacer o deshacer. El miedo no. Caemos a veces, pero no. Pero no todos reaccionan como lo hizo Nehemías. Pero vamos a ver lo que hizo él. Dice, entonces oramos a nuestro Dios, en el versículo 9, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y luego en el versículo 13, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Aquí vemos una estrategia, ¿os dais cuenta? Hay una estrategia, hay un plan elaborado. Seguimos leyendo. Ahora en el versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Él lo que hizo es levantar un motivo por el cual tenían que estar en la brecha. 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. A veces hay que hacer una cosa para luego hacer otra. ¿Vale? No se puede ir y levantar si antes no has destruido lo que hay que destruir. En este caso, el consejo maligno del enemigo. Había que destruirlo, había que desbaratarlo, había que ponerlo en evidencia para que no tuviera fuerza. ¿Cuándo el enemigo pierde su poder? Cuando es expuesto a la luz. Cuando es expuesto a la luz, entonces el enemigo ya no tiene posibilidad de nada porque queda descubierto. Y con que es más débil que Dios, lógicamente, pues no puede hacer nada.
¿Cuándo toma ventaja? Pues eso, cuando la puede tomar, cuando actúa a escondidas, subrepticiamente. Pero cuando se le expone, entonces ya no. ¿Cuándo volvieron ellos al edificio, al muro, a levantar el muro? Cuando la estratagema del enemigo quedó al aire, expuesta y perdió su fuerza. Bueno, esto ya lo estaba explicando, Efesios 6:12, que estamos en guerra constante contra el enemigo y no nos lo parece, y este es muchas veces el problema, que no nos lo parece. Estamos tan pendientes de las cosas en lo natural que perdemos la perspectiva espiritual. Entonces, cuando entramos un poquito en lo espiritual, discerniendo tal, entonces viene alguien y dice, uy, conspiranoico, ¿eh? O eres un paranoico, o cualquier oico que se puedan inventar. Y claro, tu fe también queda tocada porque dices, bueno, a lo mejor sí, y has caído. Ya te han desmontado del caballo, te han tirado al suelo. No, no, a ver, las cosas hay que ponerlas a la luz, hay que discernir, o sea, no podemos ser tan simplones y decir, ay, ya siempre estás con lo mismo, siempre estás con las cosas que el enemigo y el diablo y no sé qué, ay, ay, no, ay, no, es que la Biblia dice que tenemos una lucha, que tenemos pelea, es que lo dice, es que si no lo dijera, dirías, es que no lo dice, te lo has inventado, vale, pero es que lo dice, ¿y quién tiene razón? Bueno, yo creo que Dios siempre tiene razón. Entonces yo creo que es más prudente asegurarme de que lo que sea es o no es, que no dejarlo y luego resulta que sí es. Pero con que lo he dejado, adquiere ventaja. Eh, Eso ya es responsabilidad de cada uno. Y no se trata de, de fantasías. No queremos la fantasía. Yo no quiero fantasías. Yo quiero la realidad, pero muchas veces la realidad parece fantasía. Parece, porque es invisible. El enemigo no se ve, pero se ve lo que hace. Y por lo que hace se ve que el enemigo está ahí. Por lo tanto, y acordaos, que nos ponemos a orar y más ataque hay, más dificultad hay. ¿Por qué? Oh, justamente porque estamos orando. Normal. Pero si estamos orando para que no pase, ya, pero tendremos que seguir orando. ¿No? Claro, que es así. Y orar que el Señor intervenga. Y que Él lo haga, porque claro, nosotros no podemos hacer mucho, pero Dios lo puede todo. Y nuestra oración tiene que ser que Dios sea glorificado en esa situación. Todo ocurre para la gloria de Dios. Todo. El mundo este cayó para la gloria de Dios. Para que Dios se glorificara. ¿Cómo que si Dios es tan poderoso, por qué permitió que...? Pues para glorificarse. Y esto es para explicarlo detenidamente y no es el propósito de hoy. Pero todo es para que redunde en mayor gloria para Dios. Y somos llamados a participar, no de su gloria, pero sí de la obra de su gloria. Es un privilegio. Hay muchas razones. ¿Cómo se glorifica a Dios? Cuando nosotros vamos buscando la dependencia, mayor dependencia de Él, por ejemplo. ¿Cómo buscaríamos mayor dependencia de Él si todo va bien? No la buscaríamos. Si todo va razonablemente bien, no buscaríamos a Dios. Porque pensaríamos que no es necesario, que sí lo es, pero pensaríamos que no es necesario, porque ¿para qué? Si vamos bien. Pero entonces nos volvemos más como animales. Los animales no son conscientes de que necesitan a Dios. Y nuestra vida sería más animal. Es decir, ir a lo natural, puramente natural. Y ya está. Comer, tener salud, poder dormir,
en fin, cada uno sabe lo que... Y ya está. Y eso que difiere mucho de la vida animal, piénsalo, piénsalo. No, no. Estaba viendo un programa el otro día sobre los chimpancés, qué feos son, la verdad. Y diciendo que nosotros venimos de los chimpancés, que son nuestros hermanos. Bueno, serán de los hermanos que están diciendo, que la gente que está diciendo eso, míos no, para nada además. Y los chimpancés parecen tan inteligentes, pero en realidad no son inteligentes. Tienen un patrón aprendido, un patrón que obra, que Dios les ha dado. En fin, podría hablar bastante, ¿no? Pero quiero decir que ellos son felices, no son felices ni no felices. O sea, ellos viven pues matando otros monos que se los comen. ¿Sabías que los chimpancés comen monos? Interesante. Y, y ahí están los chimpancés machos, que son los que mandan, las hembras subyugadas siempre. Y, y ahí viven, pues ahí están tranquilos o no tranquilos, son muy violentos a veces, muy agresivos, a veces no. Pero ellos viven su vida, ves sus caras y no tienen expresión, no tienen alma, o sea, no tienen alma, porque o el alma que tendrán será animal y ya está, no sé qué tipo de alma será, pero es decir, no expresan nada, no, es una mirada siempre la misma. Todos los animales expresan la misma mirada. ¿Por qué? Porque son animales. Pero nosotros no somos animales. Nosotros somos seres espirituales creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso tenemos responsabilidad moral. Un animal no tiene responsabilidad. Cuando un chimpancé mata a otro chimpancé, no tiene responsabilidad moral. Porque el pecado no existe para ellos. Porque no son seres morales, son seres amorales. No inmorales. Porque entonces tendrían una culpa. Son amorales. La moral no tiene nada que ver con ellos. Ellos hacen lo que Dios les ha programado que hagan y ya está. Y todos los animales son así. Pero el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, a pesar de que es un ser caído. Creado a semejanza, imagen y semejanza de Dios. Y lo único que nos parece que tenemos en común con los chimpancés es un mismo creador. Nada más. Pero no quiero hablar de los chimpancés. Yo quiero hablar es del ser humano. Tenemos responsabilidad en el mundo invisible. Escucha bien eso. Tenemos responsabilidad en el mundo invisible. No solamente en el mundo visible. Los animales es lo que ven, lo que tocan, lo que nosotros es mucho más que eso. Por tanto, con que tenemos responsabilidad en el mundo invisible, tenemos dependencia auténtica de Dios. Necesitamos depender de Dios al 100%. Aunque no lo sintamos, lo veamos, no nos lo parezca, no sé qué, no sé cuánto. Por eso Dios permite dificultades en nosotros. ¿Por qué permite las dificultades? Para que le busquemos. Y ahí Él se glorifica, que de eso estaba hablando. Él se glorifica así, en que le busquemos, en que dependamos de Él. ¿Por qué? Porque somos seres creados a su imagen y semejanza. Los animales no irán al infierno. Los seres humanos van al infierno. Los cristianos no van al infierno. Pero los cristianos pueden tener más o menos recompensas en función de cómo haya sido su comportamiento aquí en la tierra. Y el comportamiento que Dios quiere de nosotros es que le busquemos de verdad. Porque el comportamiento luego es consecuencia de nuestro comportamiento con Dios. Ese es el orden. Pues bueno, dejemos un poquito la filosofía. Vamos un poquito a lo que estábamos hablando de Nehemías. Nehemías, habiendo comprendido el alcance de la oposición del enemigo, hizo algo al respecto. ¿Verdad? Se organizó, lo hemos estado leyendo, viendo. Llamamiento a la oración y a la acción espiritual. Primeramente llamó a todos a la oración y segundo hizo algo en lo natural. Entonces oramos a nuestro Dios, dice, y luego las armas. Con nosotros es diferente.
Sí y no. O sea, nosotros no vamos con armas físicas, no vamos con espadas, pero no somos templarios o algo así. Pero sí tenemos armas, que son espirituales. Y muchos cristianos no se han enterado de esto. Van por la vida y no se enteran de que Dios les ha dado armas. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el rema de Dios, por ejemplo, para la destrucción de fortalezas. Ahora vamos a ver sobre esto. Primeramente, oración. Eso lo entendemos, ¿no? Orar a Dios, tal. Y es el principio. Pero hay más que eso. Hay una responsabilidad por nuestra parte. Pero primero vamos a ver esto. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. El poner guarda contra el enemigo en estos términos significa, como decimos, el orar perseverantemente por protección en el poder del Espíritu Santo. Nosotros nos guardamos en oración, ¿vale? Esto es lo primero. Y siguió haciendo algo muy práctico, Nehemías. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Armas, ¿verdad? ¿Son armas o no son armas? Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor gran y temible, y pelead, bueno, lo que hemos leído antes, ¿no? Pelead por vuestras cosas, ¿no? O sea, les dio una motivación. Bueno, pues está hablando de armas, vamos a ver esto cómo se aplica a nosotros. Claro, lógicamente, como acabo de decir, nosotros no vamos con espadas, que a mí me gustan las espadas, son una arma noble, una espada, pero no vamos con espadas, o sea, no, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿verdad que no? No, vale. Entonces, ¿qué armas son las que Dios nos ha dado? Que evidentemente son espirituales para combatir el enemigo. Segunda de Corintios 10 del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, es decir, estamos en un cuerpo, es lo que quiere decir, aunque estamos en un cuerpo, porque si no estuvierais en un cuerpo no os vería. Sí, es así, el cuerpo es importante. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, es decir, no actuamos conforme en lo natural, en la carne, no vamos a ir. Dice, porque las armas de nuestra milicia, bueno, aquí dice que sí tenemos armas y dice que estamos en una milicia, por lo tanto somos militares. ¿Os dais cuenta? Lo dice. Bueno, estas armas no son carnales, no son de acorde a nuestro cuerpo, es decir, no son físicas, sino que son poderosas en Dios. Por lo tanto, las armas físicas no son poderosas. Implícitamente se lo está diciendo. Las armas físicas no son poderosas. Las que son poderosas son las que no se ven. Las espirituales. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Estas armas para qué sirven? Para la destrucción de fortalezas. ¿De qué fortalezas? No es la fortaleza que estaban haciendo los judíos en tiempo de Nehemías, poniéndonos en el lado del enemigo ahora. No son fortalezas físicas, naturales, son fortalezas espirituales. Y pensamos que son menos fuertes o menos evidentes o menos lo que sea que las naturales. No, al contrario, son todo lo contrario, mucho más fuertes, mucho más poderosas las fortalezas espirituales, son más reales que las naturales, porque lo que vemos depende de lo que no se ve. Es que tenemos tanto que aprender, todos tenemos tanto que aprender. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Qué argumentos? Los del diablo. Tú no vales, tú no sirves, tú no puedes hacer nada, tú eres un cero a la izquierda, tal. Argumentos. Derribándolos, echándolos al suelo, que queden sin efecto. Todos estos argumentos negativos son del diablo, hermanos. ¿Y por qué tenemos que creer lo que es del diablo? No tenemos que creer lo que es del diablo, es mentira. Es el padre de mentira. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Bueno, eso ya tiene que ver con esta defensa de la fe. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia
a Cristo. Todo pensamiento. Otra vez la mente. La batalla está aquí. En gran manera. La batalla está aquí. ¿Ves? Un animal no tiene problemas con eso, no tiene mente. O la mente que tiene es animal, diseñada para que haga 2 o 3 cosas y ya está. Es obra de Dios todo. Pero no es una mente pensante. Nosotros sí tenemos una mente pensante, unos más, otros menos, pero sí, tenemos mente pensante, ¿verdad? Pues tenemos que lidiar con pensamientos. ¿Cómo el enemigo va a actuar contra nosotros cuando no lo puede hacer físicamente, digamos? ¿Cómo lo va a hacer en primera instancia? Va a pelear contra nuestra mente. Va a intentar introducir sus pensamientos en nuestra mente como si fueran nuestros pensamientos. No te va a decir tú eres esto, sino yo soy esto. Un desastre. Tú eres un desastre. No te va a decir tú eres un desastre. Entonces tú lo lees, lo escuchas, lo piensas y dices yo soy un desastre. No, yo no soy un desastre. Soy un hijo de... No, pero tú eres, no, vete, diablo. Te lo va a poner en primera persona. Yo soy un desastre. Y además va a actuar en el corazón, en las emociones, al mismo tiempo. O sea, viene el pensamiento en primera persona, piensas que eres tú quien te lo estás diciendo a ti mismo, y acompañado de la emoción pertinente, es decir, negativa. Y tú vas tonto y te lo crees. Y ha sido, bueno, nos lo creemos, quiero decir. Y ha sido una estratagema del diablo. El pensamiento no es nuestro, el pensamiento es de él, lo pone en primera persona para que pensemos que somos nosotros, y el sentimiento es que ¿qué es? ¿Qué crees? ¿Que no tiene el enemigo acceso a los sentimientos? ¿Aún de los cristianos? Sí los tiene, sí lo tiene. Estamos muy enamorados y muy ilusionados. ¿Eh? Y luego, no es de Dios. Por ejemplo, novios cristianos. Están tan enamorados y tan ilusionados, se van a casar. Y Dios en su misericordia lo impide. ¿Vale? Es un caso, el que sea. Un caso. ¿Por qué? Porque no era de Dios eso. Porque Dios para esa persona, para uno de ellos tiene otra persona, lo que sea. Y eso no era de Dios. Pero estaban tan enamorados, tan ilusionados, oye, que esto, y resulta que era el enemigo que estaba poniendo ahí sus sentimientos. Y con que uno no lo discierne, pues ahí que se deja llevar, es que yo lo siento así. Es un ejemplo, miles de ejemplos pueden haber. Por eso siempre tenemos que orar, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Verdad que está escrito? Eso en cuanto a relaciones, pero en cuanto a cualquier otro orden en la vida, cualquier cosa. Es que yo no puedo hacer esto. Es que yo no puedo. ¿Lo has intentado? Es que no puedo. ¿Por qué? Porque es que tengo un pensamiento que me dice que no puedo. Bueno, es que viene a ser así, ¿no? Y además estoy muy flojo. Pues a lo mejor sí puedes. Solo tienes que decirle a ese pensamiento que se vaya de vacaciones, se vaya. No vuelva. Y como esto, un montón de cosas más. Siempre el enemigo va a batallar en nuestra mente. Y entonces, ¿cuándo podemos estar seguros de que los pensamientos son verdaderos o son falsos? Pues cuando se ponen a prueba. Hay pensamientos que ya directamente les puedes decir que se vayan. Que si entran por la puerta, se vayan por la ventana. O sea, fuera, vete. Te reprendo. Ya está. Y ya está clarísimo. Pero cuando haya pensamientos que no sepas muy bien, pero claro que pueden implicar una consideración importante, o sea, una consecuencia importante, ponlo a prueba. Es que la Biblia no me dice, porque claro, esto no, en sí es amoral, no tiene nada que ver con... Pero claro, es que no sé, bueno, ponlo a prueba y permite que el Señor
actúe ahí, ¿no? Y si no es de Dios, se irá. Y si es de Dios, irá, avanzará. Porque lo que queremos es que Dios haga su voluntad, ¿verdad? Así que sí tenemos lucha, hermanos, sí tenemos lucha. Pero ¿sabes cuáles son las armas? ¿O cuál es el motor de esas armas? Si lo quieres así, el poder de esas armas, el Espíritu de Dios. Cada hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios. Y Dios permite todo esto, que aprendamos a pelear porque es que lo necesitamos, que tiene que ser así. Porque si le queremos dar la gloria a Dios, tenemos que ejercitarnos en esa milicia. Y así le daremos mayor gloria a Dios. De otra manera no. Hermanos, el propósito por el cual existimos, Dios nos llamó, Dios nos salvó y estamos aquí, es para darle la gloria a Dios. No es para darnos la gloria a nosotros. Y en Efesios 6:17 pues habla más sigue hablando más de esto, ¿no? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios aquí es rema, que es la palabra puntual de Dios, no el logos. El logos está aquí escrito. El diablo no tiene ningún problema con la Biblia. No tiene ningún problema con la Biblia. El diablo tiene un problema cuando el Espíritu Santo imprime su poder en la palabra y toca a la persona. Ahí sí. Por eso hay tanta gente que lee la Biblia y no se enteran de nada. El que conoce mayormente la Biblia es el mismo diablo. ¿Tú has visto al diablo convertido? ¿Por qué no? ¿Me entendéis lo que quiero decir? La Biblia es la palabra de Dios, pero hay que leerla junto al autor, que es el Espíritu Santo. ¿Me entendéis mejor ahora? Así que aquí está hablando del rema de Dios, de la palabra puntual de Dios, que siempre será conforme al logos. Siempre. Eso sí el diablo lo odia, lo detesta, lo aborrece. La espada del Espíritu, que es el rema de Dios. Esa palabra de Dios se traduce en el griego rema, como digo, significa literalmente dicho, palabra, vocablo, expresión, mandamiento, precepto. Deducimos, por tanto, que el sentido aquí será el de un dicho concreto de Dios, por ejemplo, una profecía verdadera y no necesariamente escrita en la palabra, sería un rema de Dios conforme a Efesios 6:17. En otras palabras, y aquí lo vamos a dejar, nuestra arma aquí es lo que Dios dice en ese momento a través de nuestra boca escritura por el Espíritu Santo. O sea, quien tiene el poder es el Espíritu Santo, no nosotros. Estos que enseñan, no, es que tú declara. Pues tú declara lo que quieras, pero como el Espíritu Santo no esté detrás de esa declaración, no va a salir de nada. De nada. Ahora, si tú declaras algo conforme al Espíritu Santo, es decir, que sea la voluntad de Dios y que sea el Espíritu Santo empujando esa declaración, eso sí tiene poder. ¿Vemos la diferencia? Algunos se pasan toda la vida declarando, yo declaro. Bueno, declara menos, o sea, tómate la vida más fácil, ¿no? Al final te va a poner enfermo. Porque estás declarando tanto que declara menos. Y eso sí, ¿quieres declarar? Muy bien. Declara conforme a la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, si es el rema de Dios, no estás declarando tú, está declarando Dios. Y tú lo dices, genial. ¿Te pones de acuerdo con Dios? Eso es lo que Dios quiere. ¿Quién se lleva la gloria, tú o Dios? Dios. ¿Vemos cómo funciona? O sea, la fe es de Dios, no es tuya. La fe es de Dios. Dios te la da, pero es suya, no es tuya. Ahora, úsala conforme a su voluntad. Eso sí. Sin extendernos más, diré que esta es la parte de las armas de nuestra milicia. A través del Espíritu Santo, hacer la obra de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Seguiremos en otro momento.